caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. ¿Qué tal? Bienvenidos a Palabras Cruzadas en estudios renovados aquí en Canal C. Además, pantalla HD, tecnología HD, la verdad. Muy contentos todos los que desde hace años estamos acá en Canal C y gracias a las autoridades y a todos los compañeros en las distintas áreas que hacen posible que estemos al aire. Por supuesto que estamos a 6 días de las elecciones generales donde vamos a elegir en Córdoba senadores y diputados nacionales. En otros lugares del país también senadores, pero en la mayoría del territorio nacional se eligen diputados nacionales. Va a cambiar la fisonomía del Congreso Nacional. Son además las elecciones de medio término que por lo general los gobiernos padecen en un electorado cada vez más necesitado de respuestas, cada vez más urgentes, y con gobiernos que no logran dar pie con bola, que no logran enfrentar y empezar a solucionar graves problemas estructurales como la inflación, la pobreza, el desempleo, la inseguridad en la Argentina. Hoy estamos contando que en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, ayer a la tarde, asesinaron de un balazo a un kiosquero. Un tipo de 48 años, papá de mellizo que va a trabajar, abre su kiosco, de repente entran 2 personas, un hombre de 29, una joven adolescente de 16 años, lo sorprenden, lo apuntan, lo asaltan y le disparan hasta llegar a esta conclusión, a este final triste, lamentable. Le quitan la vida. Repito, un kiosquero, 48 años. No es el primer incidente, no es el primer hecho de violencia que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Yo ya sé que es un tema muy difícil de solucionar, que no es fácil que pase en Buenos Aires, que pase en Córdoba, que pase en todo el país. El problema de la inseguridad está en toda la Argentina. Y además venimos diciendo que para los argentinos, encuesta tras encuesta, la inseguridad es el principal problema. Encuestadores de distintos ámbitos le preguntan a los argentinos, hacen esas mediciones, ¿cuál es el principal problema? La mayoría de las veces contestan la inseguridad. ¿Cómo será para que la inseguridad esté por encima de la inflación, por encima del desempleo, por encima de la pobreza? Bueno, la inseguridad. Repito que es un problema estructural que no se soluciona poniendo más patrulleros, más policías o pagándoles mejor, cosa que también debería ocurrir a los agentes, a los uniformados. Tenemos este grave problema y tenemos muchos otros, los que acabo de nombrar. Y sale el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dice, sí, el problema de la inseguridad no es de ahora, es de hace muchos años. Pues bien, repasemos quiénes han sido los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Tomemos desde el retorno de la democracia hasta ahora. El primero radical, Armendáriz, 4 años. Y después siguieron Cafiero, Duhalde 2 veces, Scioli 2 veces, Rucauf, la excepción de María Eugenia Vidal y de nuevo Kicillof. O sea, la mayor parte del tiempo, el 90%, la provincia de Buenos Aires ha sido gobernada por peronistas. Y Kicillof dice, es un problema de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Bueno, no me quiero ir con uno de los principales problemas, vuelvo a la frase del presidente, que se conoció el fin de semana, que en realidad ocurrió con motivo de un encuentro de militantes del Frente de Todos en el CCK. Alberto Fernández acababa de llegar, se enteró que estaban ahí reunidos, creo que fue Caserio el que le avisó, y dijo, voy. Fue, y en ese encuentro pasaba esto, dale. Acérquense. Compañeros, compañeras, brevemente. Acabo de llegar de viaje, llegué hace un ratito de viaje y cuando abrí el celular vi el mensaje de Carlitos que me decía que estaban reunidos aquí. Y la verdad es que le dije a Julio, venía acompañarme, tenemos que ir al CCK a hablar con los compañeros de Córdoba. Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes
para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto. Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba y tengo la íntima tranquilidad de haber cumplido. Totalmente. Los cordobeses y las cordobesas recibieron la atención que merecen los cordobeses y las cordobesas, que es exactamente la misma atención que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país. Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes, no todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina la chocaron los amigos de él, no yo. Yo lo que hago junto a todos ustedes es tratar de poner de pie una Argentina que estaba arrodillada, claudicante y destruida. Y cuesta, porque esa Argentina que recibimos, además, se enfermó con la pandemia. Y muchos argentinos y muchas argentinas, la verdad es que se sienten mal y yo los entiendo, porque fue un tiempo muy ingrato para todos, muy doloroso para todos. Pero lo que nosotros no tenemos que pensar es que todo es lo mismo, no somos todos lo mismo. Cuando alguien dice, el acuerdo con el fondo yo lo hubiera resuelto en 5 minutos, yo no tengo ninguna duda que dice la verdad, porque hubiera aceptado todo lo que el fondo pide, pero yo no. Y yo sigo peleando y discutiendo porque quiero preservar los derechos de los argentinos y las argentinas. Muy bien. Hasta ahí parte de las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Era el comienzo, dura 2 minutos porque se dijo, como era una edición, se dijo que lo habían sacado de contexto. Creo que fue Caserio el que lo dijo. Y por eso nos tomamos el trabajo de escucharlo completo, desde que empezó con el saludo hasta que terminó. Y no hay ninguna salida de contexto, ni sacada de contexto. El presidente dijo que efectivamente Córdoba debe integrarse al país y que debe ser parte de la Argentina. ¿De qué habla este señor? Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, o ya puedo ir con el tema del dólar y la economía post-elecciones, que es una gran preocupación, no solamente del dólar. Sí. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Sí? ¿Voy a la pausa? La primera pausa. No. Bueno, voy, lo saludo. Entonces ya está Jorge Ingaramo, economista, vía Skype o vía Zoom. Hola Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? La verdad que interesado en escucharte, Jorge, a ver si podemos tener el volumen, porque, bueno, el dólar está a 200 pesos. Cuando asumió Alberto Fernández estaba a 67. Pero la diferencia entre el blue a 67 y el oficial era casi nada. El oficial estaba en 64. 3 pesos de diferencia. Ahora la diferencia entre el oficial, que está por encima de 100, y el blue es del 100%, que está a 200. ¿Qué crees que va a pasar después del 14 o no hay posibilidad de algún cimbronazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que yo milito entre los que están dentro del grupo que piensa de que van a girar hacia la ortodoxia y al arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy convencido de que no hay espacio ninguno para la radicalización de las políticas. De hecho, lo están probando ahora para ganar las elecciones, pero no les está yendo bien, así que no creo que eso sea la política que vayan a hacer. Yo estoy convencido de que un país que tuvo y va a tener este año 14.000 millones de dólares de superávit comercial externo, recibió 4.350 millones de ayuda del Fondo Monetario Internacional por los derechos especiales de giro, no merece estar bajo ningún punto de vista en esta situación de incertidumbre. Así que el problema es político, el problema es de rumbo del gobierno. Entonces el que adivine el rumbo del gobierno gana. Entonces hay 2 partes en el mercado, una parte que dice el gobierno va a radicalizar, compremos dólares. Otra parte del gobierno dice el gobierno no va a radicalizar porque no tiene espacio para hacerlo, entonces compremos acciones. Y por eso suben las acciones y al mismo tiempo que sube el dólar. De todo modo, no hay que asustarse por el dólar a 200 porque ya estuvo en 200 en octubre del año pasado. Sí. O sea, no es ninguna novedad que el dólar esté a 200. Y que haya brecha cambiaria es obvio porque lo que han hecho es planchar el dólar oficial y dejarlo en un valor 20% atrasado. Así que todo el mundo sabe, tanto los que piensan de que va a haber radicalización como los que piensan que no va a haber radicalización, todo el mundo sabe que el dólar oficial está atrasado. Ahora, Jorge, si mal no entendí, vos estás diciendo que con poco se puede mejorar la economía. No es poco marcar un rumbo político, pero vos estás diciendo que hay un problema político, que no hay un problema económico en la Argentina. ¿Entendí bien?
Sí, bueno, problema económico tenemos de sobra, producidos por el problema político. O sea, el gobierno de Macri fracasó finalmente en lo económico y a eso le siguieron 2 años de fracaso del gobierno económico de Fernández. Pero en ese interín lo que se produce es la falta de conducción y de liderazgo del Frente de Todos, con las consiguientes consecuencias económicas, que es la que Cristina dice, vamos a ganar las elecciones poniéndole platita en el bolsillo a la gente, y al mismo tiempo lo nombra Mansur y Massa dice que vamos a ir a un acuerdo después de las elecciones porque seguramente la perdemos. Entonces, el problema es básicamente político, que se agudiza en lo económico por la falta de definiciones políticas sobre el rumbo. O sea, a ver, lo traduzcamos. Esto significa que si el Frente de Todos o el presidente Alberto Fernández o Cristina se deciden por el ala ortodoxa, por lo que dice Martín Guzmán, por lo que dice Juan Mansur, que dice que hay que arreglar con el fondo, si van por ese lado, ¿podrían mejorar notoriamente la economía? Definitivamente, yo arreglaría con el fondo el 15 de noviembre a las 7 de la mañana e inmediatamente me pondría a hacer un plan, sin ninguna duda. Si no, el plan te lo va a hacer el fondo o el mercado, que es peor. Así que las opciones son 3, arreglar rápido con el fondo y haces un plan, y si arreglas rápido con el fondo y no haces ningún plan, simplemente tratás de sobrevivir, o si no, directamente esperás a arreglar en marzo, con lo cual tenés 40 días entre las elecciones y Navidad, que no sé cómo corno las vas a pasar, porque no tenés reservas, llegaste con lo justo, tenés una brecha cambiaria del 100% y no tenés ningún problema resuelto, y tenés que emitir una torta de guita para pagar los aguinaldos. Entonces, ¿cómo haces para resolver ese problema entre el 15 de noviembre y el 25 de diciembre? Bueno, si no arregla con el fondo a la mañana temprano, como en broma digo yo, del 15 de noviembre, bueno, se compran un quilombo que no se sabe cómo lo van a saber resolver. Y además no se sabe qué tienen en carpeta, porque lo que estamos diciendo es que ellos piensan ir hacia un giro que podría ser más bien hacia la ortodoxa, con arreglo con el fondo, pero en realidad no hay nada concreto escrito. Yo no sé qué han hablado Guzmán y la señora Cossack allá en Roma, pero yo me imagino que si Mansur viajó a Washington, si estuvo Fernández pidiendo al G20 que le aflojen con la tasa de interés al fondo, etcétera, etcétera. Y si Guzmán se quedó hablando con Juli Cossack en Roma, es porque están pensando en arreglar. Si no estuvieran pensando en arreglar, bueno, seguirían haciendo fulbito para la tribuna. Pero una pregunta más te quiero hacer, Jorge, agradeciéndote la gentileza por atendernos. La inflación, ¿es de la mano de Roberto Feletti controlando precios hasta el 7 de enero o eso es una aspirina que en realidad tiene una solución de fondo, de nuevo, de la mano de Guzmán y de los ortodoxos y no de la mano de Feletti? No, bueno, no tiene solución de la mano de Feletti, algo hay que hacer. Yo creo que si vos vas a hacer algo, vas a tener que tener un tipo de cambio previsible después del 15 de noviembre y algo puede ayudar a tener los precios más o menos domesticados, si es que en realidad conseguiste domesticarlo. Pero yo creo que el gobierno no domestica nada, no hay manera de que domestique ningún precio. Claro que si vos tuvieras un plan, tuvieras un arreglo con el fondo, capaz que te ayude a tener 6 meses los precios más o menos acordados, no digo congelados, pero acordados en el marco de un ajuste el ajuste atrasado que tenés que hacer de las tarifas y en el marco del ajuste atrasado que tenés que hacer del dólar. Si haces esas cosas en el marco de una economía de mercado absolutamente sin ninguna clase de acuerdos y sin ninguna clase de sostén político, obviamente que podés tener un incendio para Navidad. Pero me parece que la política de corto plazo, de solamente controlar los precios, no sirve absolutamente para nada. Sirve en un marco de un plan y de un arreglo con el fondo. Eso me parece que es inevitable. La Argentina tiene que tragarse esa aspirina, le guste o no le guste, tendrá un sabor amargo, pero bueno, lo que pasa es que las macanas que se hicieron en 24 meses no se van a corregir en 15 días. Jorge, como siempre, gracias. Un saludo. Un abrazo, que andes bien. Que estés bien. Es Jorge Ingaramo, economista. La pausa. Cuando volvamos, hablamos de la ciudad, el transporte, las chapas de taxis que anuncia la municipalidad y también una idea de un GPS para controlar, para mejorar el servicio. De estos y otros temas vamos a hablar con Miguel Siciliano, el secretario de Gobierno de la MUNI, que ya está acá en vivo en los estudios de Canal C. Ya venimos, dale. Because I love you too much, baby.
can't you see? ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. La vacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Volvemos, estamos con Miguel Siciliano, el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Pablo. Hoy trabajando, a pesar de que es el Día del Empleo Municipal. Sí. Trabajando. Bueno. Es el Día del Empleo Municipal, pero la MUNI necesita que estemos laburando el día. Y los cordobeses también necesitamos. La verdad es que te convocaba por el tema transporte, chapas, taxis, remis, pero antes, vos sos peronista. Sí. ¿Y qué estás viendo del escenario nacional del peronismo dividido? ¿Está dividido el peronismo? Sí, yo la verdad que tenía mucha esperanza en que Alberto Fernández pudiera devolverle a Córdoba lo que Córdoba aporta a la nación, pudiera federalizar la Argentina, pudiera tener un gobierno menos unitario, más federal. Confiaba en ese presidente, un presidente que no focalice todos los subsidios en Buenos Aires. Aparte, él lo había dicho mucho en la campaña. Y la verdad que, bueno, me encuentro con un Alberto que es más de lo mismo, digo. Lamentablemente Córdoba sigue siendo absolutamente discriminada y hablar de esto no es menor, Fer, porque nosotros ahora hemos comprado 110 colectivos nuevos con los que gastamos 2.000 millones de pesos. Pero gastamos 2.000 millones de pesos en 110 colectivos nuevos porque el sistema no resiste más.
Y pusimos esos 2.000 millones de pesos porque la Nación no nos manda un peso como le manda a Cava, como le manda al conurbano bonaerense, al AMBA. Ahora vos imagínate si esos 2.000 millones de pesos nosotros lo hubiéramos puesto en asfalto o lo hubiéramos puesto en luminarias, porque la plata es una sola. La plata es la plata de la MUNI. Si la pones en transporte, tenés que quitarle plata a las plazas, a la cloaca, a la obra. Y yo tenía mucha esperanza en de que la Argentina, con Alberto, empezara a federalizarse más. Hoy 9 de cada 10 pesos, es un número muy grande. 9 de cada 10 pesos que todos los argentinos ponen a la nación, desde el jujeño, el cordobés y el neuquino, 9 se quedan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en el conurbano. 1 peso se reparte, pero no en Córdoba, en todas las municipalidades del país. O sea que imagínate que a Córdoba le llegan 0,0000 de ese peso que se reparte. Y uno se pregunta por qué. Digo, ¿por qué? Y yo no tengo nada en contra de los porteños, ni de quien vive en el conurbano bonaerense, ni mucho menos. Ahora, ¿por qué el metro cúbico de gas en Puerto Madero, que es el metro cuadrado más caro de la Argentina, vale 7 veces menos que el metro cúbico de gas de San Vicente? Cuando el metro cuadrado en San Vicente vale nada que ver a lo que vale en Puerto Madero. ¿Por qué? Si vos me dijeras, bueno, porque lo paga Provincia de Buenos Aires, lo paga Horacio Rodríguez Larreta con su sistema económico, bueno, estaría bien. El drama es que lo pagamos todos. Nosotros, los cordobeses, los jujeños, los tucumanos, los rosarinos, estamos pagando esa joda. Y la verdad que a mí me desilusiona, Alberto, desde ahí. Yo pensaba que nosotros podíamos dar de una vez por todas ese debate. Que de hecho yo siempre digo, acá hay un pacto. Porque esto que hizo Alberto lo hizo Macri también. Y yo estoy convencido de que acá hay un pacto no escrito entre las dos grandes fuerzas del país. Porque Juntos por el Cambio responde a Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a la capital federal. Y el fuerte del Frente de Todos es el conurbano. Entonces yo siento que hay temas sobre los cuales ninguno de los dos partidos habla. Porque para ambos es bueno políticamente no meterse con los subsidios del transporte, no meterse con la redistribución federal de la riqueza, porque les conviene a ellos, electoralmente hablando, porque ahí están sus votos, conurbano bonaerense, capital federal. Entonces cuando vos ves esto, decís, che, qué injusto que es para el interior de la Argentina, porque lo que está pasando con el transporte no es un problema que le pasa solamente a Córdoba, Fer. Habla con el intendente de Rosario, el de Bariloche, el de Tucumán, están todos iguales. Bueno, y a propósito de transporte, la semana pasada dábamos en Cadena 3 la noticia de 2.000 chapas que sí, aparentemente van a ser más, van a ser 4.000, o el intendente quieren, sí, o ustedes quieren que sean 4.000 las que se van a sortear entre los cordobeses. Así es, la ordenanza prevé cuántas chapas tenés que tener en el sistema. Por un censo que te exige, por cada 300 habitantes una chapa, etcétera, etcétera. Ahora, esa ordenanza indica que nosotros tendríamos que tener 2.200 chapas para sortear, que es lo que ya tenemos decidido sortear. Ahora, nuestra intención es en la próxima semana, en estos días, va a enviar el intendente al Consejo Deliberante una ordenanza que nos autorice a hacer un sorteo de 4.000 chapas. ¿Por qué? Porque la ordenanza que prevé que solamente podríamos sortear 2.200, es una ordenanza que se hizo cuando el concepto de movilidad era otro, es una ordenanza vieja. Yo veo a mi vieja, por ejemplo, mi mamá antes pagaba el auto, y con el auto pagaba la cochera, el seguro, el bla. Hoy no, hoy paga la movilidad. Hoy prefiere pagar un taxi o un remis, y hoy prefiere pagar movilidad. Mucha gente empieza a cambiar esta concepción, por lo tanto entendemos que para que la gente pueda elegir pagar la movilidad, tiene que haber mucha oferta. ¿Es una forma también de parar, de frenar a Uber, que es ilegal en Córdoba? Es principalmente una forma de mejorar el servicio. Digo, Uber no está reconocido, es ilegal. Nosotros estamos haciendo todos los controles necesarios, pero bueno, Córdoba tiene 600 barrios, es una aplicación, es difícil perseguir a una aplicación que anda por redes en 500 barrios de la ciudad. De todos modos, hemos aumentado las multas, son muy graves las multas económicamente para quienes formen parte de Uber o de cualquier otra empresa ilegal, porque no es Uber, nadie tiene nada en contra de Uber. Es en Córdoba, auto de alquiler, existe el remis y el taxi, no existe otro. Hasta que un día el Consejo Deliberante apruebe otro, porque es el Consejo el que puede o no aprobar un nuevo sistema. Ahora esto tiene que ver, Fer, en primer lugar con mejorar el servicio.
Córdoba, con 4.000 vehículos más en la calle, va a poder hacer que vos puedas encontrar rápidamente un taxi o un remis cuando lo necesites. Por otro lado, tiene que ver con lo laboral, porque vos pensás, la idea que tenemos es darle mucha prioridad a los choferes y a las mujeres conductoras. En Cadena 3 dije choferas y se me armó un lío bárbaro. Pero bueno, era para graficar, me salió chofera, pero a las mujeres conductoras. Y a ver, la idea es que es priorizar a ellos. Que haya paridad 50 y 50, mujeres y hombres. Que haya paridad 50 y 50, respetando el género, priorizando a las y a los conductores, que son choferes. Pero claro, imagínate que esa mujer o ese varón que es conductor, que es chofer, va a pasar a ser titular. Entonces ese titular, que se le fue el chofer porque ahora es titular, va a tener que contratar un nuevo chofer. Ahí tiene un empleo, uno o dos. Y este nuevo titular de chapa probablemente tiene trabajo él como titular, pero probablemente convoque para el segundo turno a un chofer más. Claro. O sea que ya estamos hablando de miles de puestos de trabajo que se van a dar a partir de la implementación del sistema. Entonces ya no es solamente mejorar el sistema de transporte, sino que además es generar nuevas fuentes de trabajo, con algunas condiciones que vamos a poner. En primer lugar, dar prioridad a la política de género, que las mujeres puedan acceder en la misma proporción que los hombres. En segundo lugar, priorizar, como te dije recién, a los conductores, a los choferes y a las mujeres conductoras. En tercer lugar, si vos sos mujer conductora, te quedaste con una chapa, sos titular, no vas a poder contratar a un hombre para que te conduzca. Vas a tener que contratar a una mujer chofer. ¿Por qué? Para empezar a dar, porque hay cosas hay derechos que ya están tomados, pero que en la práctica no se dan, no se ejercen. Porque es difícil, porque son mundos muy masculinizados, porque son mundos donde todavía es difícil que la mujer pueda penetrar, ni hablar de personas que han elegido otra condición de género, ni hablar. Estoy hablando de que para las mujeres es difícil, imagínate, para una mujer trans o para un varón trans. Entonces ahí donde el Estado tiene que empezar a meter la mano para hacer que esos derechos que en los papeles ya están, puedan darse en la realidad. Miguel, una más respecto a taxis y remises, y es, además de estas posibles 4.000 chapas que entrarían al mercado, la idea de un GPS que deslizaste la semana pasada, no sé si como una forma de controlar o como una forma de que todos sepamos o dónde está el colectivo, o cuánto falta para que llegue a la parada, o ustedes saber cuántos taxis y remises hay en la calle en un día de lluvia o para las fiestas. Bueno, con los colectivos ya lo estamos implementando. En poco tiempo hará el intendente seguramente el anuncio del observatorio. Ya lo he dicho en varios programas, pero estamos trabajando en la puesta a punto, porque el observatorio está listo. Si vos vas por la calle Colón, vas a ver el observatorio de transporte. Está listo, pero hay que irlo ajustando, porque nueva tecnología con los colectivos hay que ajustarlo. Pero la idea es que el transporte goce de un observatorio online permanente para que primero la MUNI y después también el usuario pueda saber cuántos minutos le falta al 29 para que llegue a su parada desde el celular, en primer lugar. Ahora, para los taxis y remis, la idea es también poner un monitoreo satelital, puede ser GPS o puede ser otra tecnología con la que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que uno pueda tener clara dimensión. En primer lugar, dónde está el taxi que vos llamás. En segundo lugar, cuando va un pasajero que vos despediste en el taxi, a tu madre, a tu hija, a tu esposa, que vos puedas saber online dónde está ese taxi, por dónde está circulando. Pero además le va a permitir al municipio controlar cuántos vehículos tienen calle y cuántos no, cuántos efectivamente trabajan un sábado, cuántos trabajan un domingo, cuántos trabajan un feriado, cuántos trabajan en las fiestas. ¿Por qué? Porque si bien vos sos titular de una chapa de taxi o de remis, la palabra titular es engañosa. Vos sos permisionario. Claro, de un servicio público. ¿Qué es ser permisionario? Que tenés el permiso del Estado para usar y administrar eso que le pertenece al Estado. Entonces es el Estado el dueño siempre de las chapas de taxi y de remis. Vos simplemente podés administrar porque sos permisionario de eso. Ahora, el Estado tiene que encargarte de que vos efectivamente prestes el servicio, para que en Navidad, en Año Nuevo, en las fiestas, un día de lluvia, vos tengas el servicio en la calle. Para esto estamos dotando de tecnología, va a salir en la próxima ordenanza, la posibilidad, ojo, y en esto el intendente ha sido claro, Martín está dispuesto hasta a hacer una inversión él y luego descontársela a los titulares a través de alguna exención. O sea, que no tengan que pagar de su bolsillo los taxistas del GPS. Estamos evaluando eso, porque entendemos que la pandemia ha sido dura para el sector, que ha pegado muy fuerte. Nosotros en la pandemia extendimos la vida útil de los vehículos porque había mucha gente que nos decía no puedo cambiar el auto. Y no puedo cambiar el auto porque de 30 viajes que tenía por día, hoy tengo 12, tengo 10, tengo 8.
Ahora se ha empezado a activar más esa historia. Ahora vienen de 2 años que son duros y uno no quiere ahorcar al sistema, no quiere que el sistema sufra, se asfixie, pero sí queremos que mejore. Miguel, como siempre, gracias por venir. Después de las elecciones me va a gustar que vengas para que hablemos de política. Sí, voy a venir con todo gusto porque amo hacer política, sé que te gusta a vos también, así que voy a venir. Bueno, y aparte sos de una nueva generación que está en funciones, después de muchos años del peronismo del gobierno en la ciudad de Córdoba. Y bueno, y para que conversemos después de las elecciones que son el próximo domingo. Miguel Siciliano, gracias. Gracias a vos. Es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. La pausa, y cuando volvemos de la pausa nos metemos en las elecciones. Venimos escuchando candidatos de los dos lados de la grieta. Vamos a escuchar hoy a una candidata del Frente Izquierda y los Trabajadores. La pausa, ya venimos, dale. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas. Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida. Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos, un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el Camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Este finde, Carlos, paseamos. Contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz. Absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra. Divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Bueno, volvemos rumbo a las elecciones del próximo domingo, 14 de noviembre. Hay encuestas por todos lados. En Córdoba todas dan ganador a Cambiemos con
la fórmula, digo fórmula, que en realidad uno va para la Cámara de Senadores, el otro va para la Cámara de Diputados, juez de Loredo. Está en Buenos Aires, está creo que vía Zoom o Skype, y mira, con el cinturón de seguridad puesto. Hola Luis, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Fer, te pido disculpas por la incomodidad de hacer una nota así, pero si no nos hacía difícil, estoy yendo a un programa de televisión. Al contrario, gracias a vos. Gracias a vos porque sé que estás saliendo de América, estabas con el colega Maxi Montenegro y nos habías dado tu palabra esta mañana de que nos ibas a atender así, con el teléfono. Gracias Luis. La primera pregunta a propósito de los dichos de Alberto del fin de semana. ¿Córdoba es una isla, Luis? No, estamos muy lejos de ser una isla. Pero una cosa que el kirchnerismo no entendió nunca, que los cordobeses tenemos otra mirada, ¿no? Que una mirada muy distinta a la del conurbano bonaerense, una mirada que se banca en la educación, en la producción, en el empleo. Y bueno, hay una distorsión horrible, donde estos últimos tiempos se ha profundizado aún más, pero claramente me parece que también hay un gesto de discriminación y de maltrato por parte del presidente hacia Córdoba. Ya nos joden con que tenemos la luz, el agua y el gas 7 veces más cara, el transporte urbano casi 10 veces más caro por los subsidios. Ahora que nos ofende y nos lastime diciéndonos que alguna vez nos tenemos que integrar al país, la verdad que es una ofensa innecesaria, injusta y arbitraria, ¿no? ¿Y por qué crees que Alberto Fernández se hace este gol en contra? Claramente un gol en contra, me parece. Yo no sé cómo lo verán los integrantes del Frente de Todos, pero ¿por qué crees que dice lo que dice? Yo tengo la sensación de, primero, que es un irresponsable, que no tomó nunca debida dimensión del rol que le toca históricamente ocupar, que es el de la primera magistratura. Lo ha tomado con un nivel de irresponsabilidad rayanamente manifiesta. Segundo, que creo que no tiene nada para perder, creo que sabe perfectamente que el domingo en Córdoba le va a ir muy mal. Entonces me parece que la señal es para consolidar su voto en otros lugares. No me parece extraño que esté apuntando el conurbano bonaerense, nos use a nosotros como el mal ejemplo y esté mandando una señal, mandando al muere a los dirigentes del kirchnerismo en Córdoba, pero tratando de congraciarse con la cámpora y los chicos diciéndole, ¿vieron? Yo condeno el modelo cordobés porque no viven en el país, porque ya va en sintonía con lo que han dicho varios funcionarios de él las últimas 72 horas, las últimas semanas, ¿no? Luis, una más, por lo menos una más. ¿Cambia algo el próximo domingo, si es que se repite, por ejemplo, el panorama de las PASO? ¿Cambia algo en Córdoba? ¿Cambia algo a nivel nacional? Porque ya hubo en otras elecciones situaciones donde gobernaba el kirchnerismo y ganó de Narváez, o gobernaba el kirchnerismo y ganó Massa, y ahora se repetiría esa situación. ¿Va a ser distinto? ¿Cambia algo? Repito la pregunta, en Córdoba y a nivel nacional para el gobierno o para los argentinos el lunes. Mira, en Córdoba, Turco, lo que se visibiliza, uno olfatea con esta recorrida, hemos hecho más de 20.000 kilómetros estos últimos 80 días, un cambio de ciclo. Yo creo que lamentablemente, no estando el gobernador de la Sota y Schiaretti sin capacidad de reelección en el 2023, creo que va a ser inevitable un cambio de ciclo en la provincia de Córdoba. Entonces calculo yo que el resultado del domingo va a ayudar a que ese cambio de ciclo quede mucho más evidentemente manifestado. A nivel nacional va a depender, Turco, de lo que haga el gobierno. O el gobierno se radicaliza y vuelve con medidas absolutamente extrañas, absurdas e incoherentes, o el gobierno hable de la agenda y se pone a discutir los temas de los argentinos. Para uno, para otro camino, Turco, lo que queda es que el Parlamento esté en manos de la oposición, porque sería como una garantía de equilibrio institucional. Lo poco que tiene la República estaría de alguna manera a salvaguarda. Me imagino que si estos tipos tuvieran mayoría, las discusiones que se vendrían en la Argentina después del lunes serían realmente de terror. Así que bueno, por eso le digo a la gente que hay que aprovechar la elección, hay que ir, hay que pararse, hay que ir a votar. Y lo digo con mucho respeto, sin ofender a nadie, pero me parece que le haría muy bien a la democracia que el kirchnerismo perdiera la mayoría de las cámaras para que el poder esté mucho más equilibrado. Luis, muchas gracias por este contacto con nosotros. Te mando un saludo y hasta la próxima. Gracias a vos, Turquito. Y aprovecho los últimos 30 segundos para pedirle a la gente que vaya a votar. Que vaya a votar.
que vaya a votar. Si no te gusta la jubilación que tiene tu abuelo y te duele lo que cobra Cristina, andá y vota. Pero vayan a votar, porque lo único que en democracia puede cambiar los resultados es la participación de la gente. Así que aprovecho este programa tan visto en el Canal C para pedirle a la gente que el domingo vaya y que vote. Vote por quien quiera, pero que vote, que participe. Un abrazo grande, Turco. Muchas gracias y perdón por la incomodidad. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Luis Juez, el candidato a senador nacional de Cambiemos. Bueno, repito, la elección es el domingo, son elecciones generales muy importantes y venimos escuchando candidatos de los dos lados de la grieta. Pero acá también, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, nos gusta, nos interesa escuchar otros candidatos, otras opiniones, otras posiciones. Porque nada es blanco o negro, hay grises también, hay matices y hay otros candidatos muy interesantes con propuestas como las que escuchábamos la semana pasada, hacíamos nota en Cadena 3, con dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores que decían, acá tenemos un plan para convertir planes en empleo. Luciana Echevarría es legisladora provincial, es docente, es mamá y además es candidata a diputada nacional. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. ¿Y por qué la gente tendría la posibilidad de votar por fuera de la grieta, en esta grieta que nos traen desde hace años, donde hasta el propio Schiaretti dice, tanto el macrismo como el kirchnerismo han chocado el país? Bueno, justamente porque creo que es el único camino posible para sacar al país de la situación, de la tragedia que estamos viviendo. Creo que tanto, digamos, el kirchnerismo como la oposición de Juntos por el Cambio, incluso también lo vamos a poner Schiaretti acá en Córdoba, ya han demostrado lo que tienen para dar. Vienen gobernando desde hace años, son los responsables de la situación que estamos viviendo, por ejemplo, con la cuestión de la deuda externa, que es una verdadera sangría, una estafa para el pueblo argentino, que evidentemente, o sea, quien dice que hay que pagar la deuda y al mismo tiempo que podemos combatir la pobreza, miente descaradamente porque no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros estamos planteando es esa, y somos el único espacio político que tiene el coraje y la voluntad política para tocar los intereses que hay que tocar a favor de las mayorías populares. Vos fíjate que estuvimos en plena pandemia mundial 10 meses para discutir el famoso aporte solidario, entre comillas, a un par de ricos, cuando teníamos la oportunidad de discutir estructuralmente un sistema impositivo que sea realmente más justo y progresivo. Por ejemplo, eliminando impuestos regresivos como el IVA, al menos de los productos de la canasta familiar. Estamos en una situación donde, digamos, están discutiendo el famoso congelamiento de precios, en realidad de precios que ya están por las nubes y que eso es una curita que no resuelve nada. Digo, entonces me parece que la única manera es que podamos votar por una alternativa diferente, de un espacio que tiene propuestas de fondo para los problemas estructurales, que los venimos levantando históricamente, que le venimos poniendo el cuerpo a los reclamos en las calles cuando todo el resto mira para otro lado y, como te decía recién, que tiene voluntad política para tocar los intereses que hay que tocar, porque esto de la grieta ya es algo que nos venden en todas las elecciones, pero está claro, digamos, que ante las cuestiones centrales tienen las mismas recetas, tienen las mismas políticas, ni hablar de la cuestión ambiental, por tirarte otro ejemplo. Digo, ahora quieren poner esta discusión de Córdoba versus Buenos Aires o el AMBA. En realidad, acá son otras las discusiones que tenemos digo, porque Córdoba no hay ningún aspecto en el cual no está integrada al resto del país, digo, por esto que ha dicho Fernández, que es una barbaridad, y creo que, bueno, como decías muy bien vos, es un gol en contra, ¿no? Y que difícilmente le ayude las elecciones acá en Córdoba. Ahora, electoralmente, al kirchnerismo le ha ido mal en todo el país, no solamente en Córdoba. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ahora, por otro lado tenemos a Schiaretti, que hace cordobesismo del malo, porque evidentemente no tenemos nada bueno para mostrar. O sea, nos tendremos que preguntar por qué Córdoba, siendo una de las provincias más ricas del país, lidera los índices de pobreza. Cuando tenemos un 41% de pobreza a nivel nacional, acá tenemos casi el 47%. Y cuando es una provincia productiva, digamos, no es una provincia que viva del empleo público, sino que es productiva por todos los costados, ¿no? Completamente. Y tenemos este gobierno que hace más de 20 años que está, entonces no le puede echarle la culpa al gobierno nacional de los problemas que tenemos, más allá que obviamente incide, porque no somos una isla. Ahora, ¿por qué Córdoba lidera la pobreza? ¿Por qué Córdoba lidera la desocupación? Y bueno, eso tiene que ver con que este gobierno ha defendido siempre los intereses de unos pocos. En estos meses que he estado en la legislatura,
las cosas que se han aprobado han sido a favor de los sectores empresariales. Por ejemplo, a los empresarios del transporte, beneficios, exenciones, a los desarrollistas inmobiliarios, también beneficios, exenciones, a las empresas de la economía del conocimiento, que si hubo un sector que se benefició en pandemia era ese, y en plena pandemia estaban votando exenciones a ese sector. Bueno, para los sectores populares ninguna. La izquierda ha tenido una buena performance en las PASO, le ha ido muy bien. Yo me vengo preguntando, pero no de ahora, de hace tiempo, antes de que Schiaretti dijera que tanto el kirchnerismo como el macrismo chocaron el país, muchos se enojan conmigo, muchos o macristas o kirchneristas, pero en algún punto creo que se unen, ¿no? Hay un común denominador que es, che, la pobreza que no para de crecer, la desocupación que no para de crecer, la inflación que nadie controla, ni este gobierno, ni el anterior de Macri, ni el anterior de Cristina. Y cada vez estamos peor, y llegan y se van intercambiando en el turno de gobernar, pero las soluciones no aparecen y cada vez estamos peor, Luciana. Es que claramente tienen muy pocos matices en realidad entre estos espacios. Son mayores las coincidencias. Yo recién lo escuchaba a Luis Juez planteando preocupado por la mayoría que podría tener el kirchnerismo en el Congreso. A ver, Alberto Fernández ha sido uno de los presidentes con más apoyo en las leyes en el Congreso. O sea que esta oposición de Juntos por el Cambio ha acompañado distintas leyes y no necesariamente buenas leyes populares. Por ejemplo, le han votado el presupuesto, digamos, que contenía también el pago a la deuda. Y como decías vos, digamos, no le han dado respuesta a la pobreza ni mucho menos. Al contrario, se ha profundizado. Juntos por el Cambio, a ver, ha hecho estragos en el país los 4 años que ha estado en este gobierno. Y Schiaretti era el principal amigo del macrismo, digo, porque ahora se quiere distanciar de distintos espacios, pero digamos, lo cierto es que tienen muchos puntos en común. Yo te mencionaba recién también la cuestión ambiental, que para nosotros es central, digo, porque todos los gobiernos de todos los signos políticos, en esto no hay grieta, están profundizando las políticas extractivistas que nos están haciendo estragos en el país. Y que eso es hambre para hoy, es hambre para mañana, nos deja sin futuro. Además del voto histórico que ha tenido la izquierda, ¿hay un voto de desencantados antes con Macri y ahora con Alberto? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo vemos mucho, lo vimos en las PASO cuando recorrimos la provincia y también sabemos que es a nivel nacional, que el malestar crece. Esto se ha profundizado en estas últimas semanas, a pesar del golpazo que recibió el gobierno nacional. Las medidas que ensayaron ni siquiera pueden ser calificadas como paliativos, digamos, y eso ha generado más enojo, inclusive. Nosotros por eso, y de hecho no es casual que ahora el gobierno nacional esté apuntando de nuevo a la izquierda, digo, porque no, ahora parece ser que va a ser responsabilidad de la izquierda si ellos pierden, de que somos funcionarios a la derecha. Bueno, se repite la historia, ¿no? Lo que pasó en el 2015 también. Son incapaces de sacar conclusiones, de poder tener una autocrítica, de ver que evidentemente no se puede enfrentar a la derecha con más derecha. Y fíjate los cambios que ha hecho Fernández en el gabinete. Es un giro que profundiza un rumbo. Se menemizó, digamos. Claramente. Con Mansur, por lo menos. Bueno, Mansur, también Domínguez y Aníbal Fernández, a ver qué personaje. Claro. Entonces, la verdad que nosotros vemos que hay mucho malestar, mucha ruptura y que la izquierda va a poder capitalizar parte de ese descontento. Más allá de que los medios de comunicación le dan mucha rosca a los libertarios y a Milei, digo, porque no hay un candidato que tenga tanto espacio en los medios como Milei. Bueno, nosotros vemos que no lo minimizamos, digamos, porque evidentemente creo que es parte de un proceso que se vive a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. de polarización y demás. Pero bueno, creo que hoy en el país es un fenómeno más capitalino, que eso no se refleja a nivel nacional, porque de hecho la tercera fuerza es la izquierda. Es la izquierda. Y por eso vuelvo a hacer una pregunta que muchas veces hago y cada vez que tengo la posibilidad de hablar con un dirigente o una dirigente de izquierda, pregunto, ¿cuánto falta para que la izquierda, o qué falta para que la izquierda sea una verdadera opción de gobierno? No digo al estilo del PSOE en España, pero como pasa en muchos otros países, en España, en Italia, en tantos otros. ¿Qué falta para que la izquierda sea verdaderamente una opción de gobierno? Bueno, a ver, nosotros venimos planteando debates desde hace bastante tiempo, incluso aprovechamos las PASO también, porque fuimos a una interna, no
para dirimir candidaturas principalmente, sino justamente para visibilizar los debates que creemos necesarios dentro de la izquierda. Yo soy parte de una organización del MST que hace tiempo viene planteando que hace falta una renovación. Y cuando hablamos de renovación no es solo una cuestión generacional, sino de algo mucho más profundo que tiene que ver con pensar nuevas formas organizativas, nuevas formas de llegar con nuestras propuestas, que hay que terminar con ciertos sectarismos y dogmatismos que es muy característico en algunos sectores de la izquierda, que eso no te permite avanzar. Ahora estamos en un país donde nos ha gobernado el bipartidismo desde siempre, entonces lógicamente va a haber radicales, digamos, de la primera hora que van a romper con ese partido y que van a buscar por izquierda, peronistas de la justicia social que están completamente desencantados, que están, bueno, tenemos que ese desafío de poder aglutinar sobre todo el activismo independiente social que existe y mucho en materia de derechos humanos, ambiental, de género, que hoy no es parte de ninguno de los partidos. Entonces nosotros tenemos el desafío de dejar de ser una mera alianza electoral entre 4 partidos para transformarnos en un gran movimiento político de izquierda que dé espacio a todos estos sectores, justamente para hacer una alternativa de gobierno y no contentarnos con una o dos bancas que son importantes, por supuesto, estamos dando la pelea porque son lugares que uno los transforma como en puestos de lucha y donde también socializamos y difundimos nuestras propuestas, pero creo que la izquierda está para más porque justamente el contexto internacional lo demuestra. Veamos Perú, veamos también Chile, cómo se está convulsionando todo, entonces creo que tenemos esa posibilidad, pero bueno, hay que cambiar con el sectarismo que hay en la izquierda. Luciana, gracias por tu tiempo, gracias por venir un rato acá a conversar con nosotros y suerte el domingo. No, por favor, muchas gracias y bueno, esperamos que la izquierda le vaya muy bien, esperamos que nos acompañen de las 7 boletas, ahí van a encontrar la que está, bueno, estamos con Liliana Olivero, Laura Vilche, Soledad Díaz García, yo, así que estamos todos juntos como lo dijimos que iba a suceder. De nuevo, un gusto tenerte acá, gracias y saludos a la gente de la izquierda. Nosotros tenemos que cerrar o me queda una pausa, decime. Nos vamos, cerramos. Agradecemos a la gente del Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba, que siempre te recomienda a través de Mercop que comas rico, que comas sano, frutas y verduras, todo el año de la mano de Mercop en el Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba. Nos vamos hasta la semana que viene, post elecciones. Que la pasen bien, chao. Why can't you see what you're doing?